¿Qué onda, Ale? ¿Cómo estás? Oye, qué gusto estar contigo el día de hoy en esta plática. Te quise invitar a esta sesión en especial porque fíjate que he estado platicando con muchos líderes que están clavadísimos con el tema de las inteligencias artificiales y me gustaría platicar tu perspectiva sobre el uso de inteligencia artificial en las empresas y particularmente en la creación de estrategias usando inteligencia artificial. O sea, creo que ya el tema de que una inteligencia artificial sea algo del futuro ya no es cierto, es algo que está aquí el día de hoy y creo que tenemos que platicar al respecto. ¿Cómo ves, Ale? Y ya llegó para quedarse. Pero curiosamente durante mucho tiempo se ha subutilizado quizá, nada más como una herramienta para generar, no sé, videos, automatizar tareas, cosas bastante útiles, pero muy sencillas, ¿no? La realidad es que hoy en día ya el alcance que tiene es mucho más poderoso y sí te ayuda a pensar como de manera estratégica. Sí te sigue ayudando en hacer tus imágenes y justo ayer platicaba con un amigo que es diseñador y dice, ay, es que me está comiendo el mandado, ¿no? Pero yo Claro. digo, no es, y algo que he escuchado mucho, no es que sustituyan a los líderes, es más bien los líderes que sepan usarla van a sustituir a los otros líderes. Entonces, sí hay que estar como muy atentos de aprender de ella y aprovecharla, porque sí creo que es un gran aliado también para desarrollar estrategias. Y esto que acabas de decir está bien interesante porque creo que la primera pregunta que viene a mi cabeza es, ¿de verdad una inteligencia artificial te puede ayudar a generar una estrategia de negocio? O nada más es un riesgo, ¿no? O sea, el de repente delegar toda tu estrategia a una inteligencia artificial y que se te salga de control, ¿no? Entonces, eh, ¿has visto algunas cosas que podamos decir, oye, una inteligencia artificial sí nos puede servir para esto? Me gustaría empezar por ahí. ¿Cuáles son los puntos con los cuales definitivamente deberíamos utilizar la inteligencia artificial? Y posteriormente irnos a la parte en las cuales vemos algunos focos rojos, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las cosas que tú dirías, oye, la inteligencia artificial sí efectivamente nos puede ayudar en ello? A ver, punto uno es acelerar el análisis. Cuando tú estás definiendo una estrategia, lo haces con un montón de información del mercado, interna también, de competidores, segmentos de clientes, riesgos, oportunidades, o sea, todo ese panorama y la capacidad de análisis de la inteligencia artificial sí la acelera. Algo que te puede llevar semanas o a veces Mm. hasta más, lo haces en muy poco tiempo y quizás hasta con menos personas. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos más relevantes, porque ese análisis de la información se Claro, acelera. o sea, Ese el es uno. tiempo te lo baja un montón, ¿no? La Exacto. otra, hay una cosa que yo vi también con las inteligencias artificiales que yo la uso mucho es cómo, cómo hago que la inteligencia artificial rete mis pensamientos, ¿no? Y esto yo creo que puede ampliar la capacidad de pensamiento que tú puedas tener a través de tener distintas perspectivas. No siempre tenemos a un sparring, ¿no? Alguien que te esté retando constantemente lo que tú estás diciendo. Y creo que si tú sueltas tus ideas con una inteligencia artificial, teniendo el cuidado correcto, ¿verdad? Porque muchas veces como que la inteligencia artificial te quiere endulzar el oído y de repente te suelta cosas que dices, ay, pero siendo lo suficientemente críticos o mandando un prompt correcto en el cual tú le digas, quiero que seas lo más crítico posible y quiero que veas los puntos más débiles de todas estas cosas que te voy a decir, creo que ahí la inteligencia artificial te va a poder eh, como retar este pensamiento que tú tienes y llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Claro, y ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con los equipos cuando ya llevan mucho tiempo de ciclas, ¿no? Esta ceguera de taller o sea, como que les das la misma vuelta y vuelta y vuelta a la misma idea. Cuando tienes a este sparring, ¿no? Y ese mismo te reta, porque es súper importante lo que dices. Si nada más buscamos que nos endulcen el oído y que nos den por nuestra, Nuestro o lado. sea, reafirmen lo que queremos escuchar, no es tan positivo. Pero si le pedimos y que nos dé pros, contras, que igual de una perspectiva adicional, eso suma mucho y quizá da un punto de partida para que todo el equipo pueda cuestionarlo también. Y decir, "Ah, mira, no lo habíamos visto desde ese punto, esto del pensamiento lateral.
como poner a ese abogado del diablo que te ayude a decir, oye, y si hacemos esto, ¿qué pasaría? Claro, Efectos, pros, contra y demás. Sí, es una muy buena perspectiva. Y también entre más lo vayas sumando a esas discusiones, por así decirlo, más va aprendiendo de tu negocio. claro. Uno de los líderes con los que estoy trabajando es impresionante porque justo estábamos afinando parte de su estrategia, de su one page. Y decía, o sea, estábamos revisando con todo el equipo algo de los comportamientos de valores y cuando lo cuestionamos, decían, a ver, estoy escuchando todo lo que dicen, lo metí con como con mi y hago mi chatita. Y como ya está tan hecho a mí, me contesta perfecto y de verdad que fue muy atinado, ¿no? Entonces también Mm, en cuanto tú puedes configurar y vas metiendo esa información y van conociendo cada vez más del negocio, al final del día va siendo mucho más, ¿cuál sería la asertivo, ¿no? palabra? Ajá. O sea, no te O avienta más cualquier alineado, tontería, ¿no? ¿no? Más Claro. alineado. Ujú. Hasta tu Y, forma de hablar, ¿no? Porque si y no, pues creo hay que un estándar. con esto que dices, perdón, la importancia de tener configurados nuestras inteligencias artificiales con base a información previa, ¿no? Porque si tú no te metes a las memorias de estas inteligencias artificiales y les dices, oye, este es mi set de valores, oye, las reglas del juego son estas, los límites son estos, pues no le estás ayudando a la inteligencia artificial que te lea, como bien dices, ¿no? Y, Sí, y, sí, sí, y la sí. otra, creo que es muy importante decir que si tienes una inteligencia artificial que te ayude con esta velocidad que mencionábamos, que tienes el sparring, vaya, no significa que por meter la información en una inteligencia artificial, la estrategia va a salir perfecta por arte de magia, ¿no? Creo que las inteligencias artificiales definitivamente pueden acelerar muchos procesos, pero si recordamos la esencia de una estrategia, muchas veces las estrategias son como apuestas, ¿no? O sea, tú vas diciendo, yo creo que esto va a ir para acá, yo creo que esto va a ir para allá, y muchas veces basamos esas estrategias en supuestos. Entonces, creo que las inteligencias artificiales pueden retar mucho estos supuestos, pero no significa que una inteligencia artificial definitivamente llegue y te diga, esto es lo que hay que hacer. Creo que sería peligrosísimo y creo que sería muy doloroso, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte algunos argumentos más bien en contra, ¿no? O sea, ¿por qué no deberíamos utilizar una inteligencia artificial? ¿Cuáles son los riesgos que tú alcanzas a ver? A ver, lo que comentas es bien importante. No va a validar la inteligencia artificial. El mercado es quien valida tu estrategia. Entonces, ojo con eso porque te puedes ir con la finta de que, oye, quedó bonita, quedó como muy bien estructurada. ¡Hola! Pero al final el trancazo te lo da el mercado, te lo dan tus clientes. Entonces, no hay que irse con la finta. Claro, te da mucha estructura, ¿no? Te da perspectivas, pero hasta que sales a la calle es que vuelves a validar eso. Te ayuda a decir cuáles pueden ser los supuestos, o sea, ordenar, ¿no? La cabeza de los que están ahí, poner una cabeza extra, pero no te va a dar la certeza de que es correcta. No, para nada, ¿no? El mercado sigue siendo el señor de que va a validar tu estrategia. Entonces, yo creo que sí, tener esta claridad. A veces sí nos damos con la finta y hasta te venden así de, ya creaste un negocio con inteligencia artificial y ya te dé estructura, pero nuevamente volvemos al mercado, el mercado manda. Por supuesto, ¿no? Y algo bien importante, la inteligencia artificial no va a conocer tu negocio. O sea, por mucho que tú le digas sobre el negocio, no va a vivir una cultura la inteligencia artificial, no va a conocer las tensiones que hay dentro de un grupo. Por ahí leía en un artículo que decía, la inteligencia artificial no puede leer el salón, ¿no? Cuando una persona entra, cuando un líder entra, puede sentir automáticamente las tensiones que está teniendo uno contra otro. Y una inteligencia artificial, pues va a poder leer algunas entonaciones probablemente o textualmente lo que la gente dice y sacar ciertas interpretaciones, pero no necesariamente van a entender el doble sentido, no necesariamente van a entender cuando te avientan la lámina, ¿no? Y hay esos recargones de políticos dentro de un salón, y eso es importante, ¿no? La inteligencia artificial no va a conocer el negocio como tú, y es importante entender esta información como tal, ¿no? Con un granito de sal, porque si no, dices, mira, pues dicen que estamos a todo dar aquí en la empresa, cuando realmente hay cosas que no necesariamente se encuentran de esa manera, ¿no? Exacto. Y algo que, o sea, y siempre lo decimos nosotros y con los clientes, la estrategia es una decisión, Correcto. es un posicionamiento.
Entonces, si es esa decisión, la decisión la toma el líder o el equipo de liderazgo, no la inteligencia, ¿no? El decir que no o el de decantarse por un A, B o C es así, es chamada del equipo, no de, de la IA. Entonces, sí, sí también, el tema de decir, la estrategia, ok, me ayuda a estructurarla. Yo decido, ¿no? Ya en función también del mayor conocimiento, o sea, del conocimiento de mi negocio, de la sensibilidad, de mi liderazgo. Entonces ahí es donde no se puede recargar tanto. Y la decisión de todo lo que estamos argumentando, de todo ese análisis que sí nos ayudó, todavía es la parte humana. Claro, claro, o sea, al final nosotros somos los que vamos a estar viviendo las decisiones que se tomen. No, o sea, la inteligencia artificial no va a estar viviendo el negocio después de que se tome una decisión. Entonces las implicaciones creo que son peligrosas. Y otra cosa, no sé si te ha pasado, o lo que he leído también es que hay cierto riesgo de que la gente deje de pensar, lo cual es bien interesante, ¿no? Porque definitivamente estas herramientas nos ayudan a acelerar el proceso, pero muchas veces delegamos procesos de pensamiento que no se deben. Entonces, sí, la información sale muy bonita y probablemente muy organizada y todo, pero hay cosas que necesitan el pensamiento humano, la perspectiva humana para poder avanzar, como dices, ¿no? Si soltamos ese tipo de cosas, las decisiones o las consecuencias de esas decisiones, sí las vamos a pagar nosotros, tanto buenas como malas, pero si no somos responsables al momento de decidir o elegir, híjoles, es bastante peligroso, ¿no? Hay un término que escuché hace poco de que justo la inteligencia artificial alucina. Si Claro, tú crees que va solo y tú no sabes, y lo digo más también en mi experiencia como docente, ¿no? Te dabas perfectamente cuenta cuando alguien lo hacía y de que antes era, no sé, el Rincón del Vago o Wikipedia. Siempre ha existido un medio como para poder agilizar esa parte y es muy tentador el decir copy-paste y ya está. Especialmente ahorita, también decir, oye, en algún momento empiezas a preguntarle, y si tú no tienes una noción del tema, te das cuenta que empieza a decirte cosas que que no nada tienen que ver. sentido, ¿no? Si te, si te duermes en tus laureles, ¿no? Como dices, y dejas de pensar, sí es, o sea, sí, sí puede llegar a ser preocupante. Yo esperaría que en un nivel de liderazgo no sucediera eso, pero puede llegar a pasar. O sea, hay que estar, es un Claro. aliado. Yo creo que esa visión siempre es importantísima. Es un aliado para que potencialice lo que ustedes ya traen, no para que sustituya. Y creo que Claro, eso es súper importante y no la dejemos alucinar, ¿no? Podemos contribuir a que vaya mejorando cada vez más, pero también retarla, porque si no, nos vamos con la finta y puede llevar también, si estamos hablando de estrategia, si la usamos como base y de verdad no tiene, no está alineada, no tiene el contexto, nada que ver, porque también está agarrando información de todas partes del mundo, por aunque lo supuesto, acotes, por pues viene, supuesto. hicieron un experimento, ¿no? De decir, si tú estás diciendo 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 5, 2 más 2 más 2 es 5, eventualmente te va a decir que es 5. Claro, claro, porque está tomando la información de todos lados. Entonces, Exacto. ese riesgo es bastante importante. Vi un experimento hace poquito igual que le preguntan a varias inteligencias artificiales, oye, fíjate que el lavado de coches está a 2 cuadras. ¿Debería ir a pie o debería ir en coche? E invariablemente todas las inteligencias artificiales dijeron, pues vete a pie, está cerca. Y dice, oye, pero entonces, ¿cómo lavo el coche? Y dice, no, pero Sí. y todas decían lo mismo, ¿no? Entonces las retaban y ni una le atinaba, porque claro, o sea, ese pensamiento probablemente evidente, pues no está en ningún lugar escrito como tal, ¿no? Y otra cosa bien interesante, que esto ha sido desde siempre, ¿no? La calidad que tú le metas, la calidad de la información que tú le metas a la inteligencia artificial va a ser de la misma calidad que salga. Si tú le metes basura o le metes prompts demasiado simplistas, obviamente la inteligencia artificial pues te va a dar hasta donde dé, pero no necesariamente va a estar hecha como debe de ser. Y mi punto final, Ale, bueno, uno que se me viene a la mente también, es con esto que decías de que 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 5. Imagina que suficientes empresas están diseñando su estrategia con la misma inteligencia artificial. El riesgo de que la estrategia sea exactamente igual en todas,
es muy alto porque estás haciendo las mismas preguntas, la inteligencia artificial empieza a correlacionar la información y olvídate, tu estrategia que es muy única, resulta que ya la tienen un montón, ¿no? Entonces ese riesgo creo que también está por ahí en el tema de las inteligencias artificiales. Sí. Fíjate que un investigador de la universidad que es experto en inteligencia artificial, o sea, nosotros muchas veces lo vemos como consumidores, ellos que están creando, y decía, a ver, la misma empresa tiene una capacidad impresionante para hacer su propia inteligencia y hacerlo un ecosistema cerrado, para decir, no estoy publicando mi estrategia, no estoy solo utilizando lo que hay en la nube, estoy utilizando mi propia Lo información, mío. lo cual al final es pues obviamente cuidas la confidencialidad, proteges datos, información y demás, y tienes un capital intelectual brutal de todo lo que has generado a lo largo de la historia de tu organización. Entonces, sí vale mucho la pena también explorar y quizás hasta sumarse a investigadores, que sé que hay una, no sé, una brecha grande entre los negocios y la investigación o la academia, pero de verdad creo que se pueden hacer grandes cosas para no ser solo consumidores, sino ser creadores de algo que podemos también potencializar desde dentro y que ese tipo de, pues, de riesgos se minimicen. Buenísimo, buenísimo. Oye, Ale, entonces, desde tu perspectiva, regresando a la pregunta inicial, ¿deberíamos hacer estrategia o diseñar estrategia utilizando inteligencia artificial? Sí, no, ¿y por qué? Sí, como ya lo mencionamos, ayudándonos a acelerar el análisis, recabando información, teniendo diferentes perspectivas, con ese ojo crítico de la inteligencia humana y de la alineación y el conocimiento claro y el liderazgo, señores y señoritas y señores. Sí, insisto, es un aliado, entonces aprovechémoslo. Aprendamos a usarlo, no lo sobreutilicemos o no le demos la rienda de nuestro negocio, la rienda la seguimos llevando nosotros, pero con un aliado, ahora sí que estratégico. Buenísimo, y creo que coincido contigo, ¿no? Definitivamente la estrategia no se trata de analizar las cosas, la estrategia no habla del pasado, la estrategia habla del futuro y como dices, esto es 100% liderazgo. Es toma de decisiones, es alinear al equipo, es vivir la cultura, entonces definitivamente la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar. También creo que la inteligencia artificial es eso, una herramienta, no es la estrategia y no me fiaría, por lo menos por ahora, ¿no? En los siguientes años de una estrategia que salga con una inteligencia artificial, porque la alucinación y ese tipo de cosas, pues sí pueden plantear un riesgo mucho mayor que el no usarlas, ¿no? Entonces, pues mil gracias por la plática, Ale, la verdad es que estuvo muy, muy interesante. Y a todos los que vieron esta plática, si les gustó lo que estuvimos platicando acá, por favor, compártanla con todos sus amigos. Suscríbanse a los canales que tenemos en TikTok, en YouTube, en WhatsApp. No, en WhatsApp tenemos el grupo. Y compartan este grupo, este video y suscríbanse a los canales que tenemos para que les llegue esta información lo más pronto posible. Muchísimas gracias, Ale. Un abrazo. Gracias, Mike. Bye. Bye.